buenas tardes. Vale, vamos a ir comenzando, que hemos dejado un poquito de tiempo para que pudierais, que al final luego siempre me comentáis que empecé desde el principio, entonces bueno, pues intento siempre dejar un poquito, algún minuto más para que todos os reenganchéis a la primera. Antes de nada, muy buenas tardes a todos. Soy Borja Rubio, para quien no me conozca, responsable de este seminario, ¿no? de trading sobre índices y, bueno, pues sobre todo en el que repasamos el transcurso de la sesión, transcurso de la semana y, bueno, también al hilo de la apertura norteamericana, que exactamente pues nos quedan unos 20 minutitos, ¿vale?, para que abra el contado norteamericano. Antes de nada, si sois tan amables, con un simple OK, que me pongáis por el chat de cuestión, aunque ya algunos compañeros me lo habéis puesto, para que no haya ningún problema con el audio y con el vídeo tampoco. Os tendría que aparecer un gráfico ahora mismo del SP500 que tengo con nuestra plataforma XStation. Vale, fantástico. Vale, fantástico. Bueno, bienvenidos a todos. Fantástico. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar un poco repasando, pues, sobre todo, más de lo que está ocurriendo hoy, que hoy estamos realmente en día de rebote, sino, bueno, pues en el importante, sobre todo, desde el punto de vista técnico, posible señal que nos esté dando el mercado, ¿vale? Ayer, después del seminario del lunes, ayer martes, tuvimos un día de gran volatilidad, pero nos dejó, bueno, pues un poco una puerta abierta a la esperanza. Una puerta abierta a la esperanza que se tradujo pues en un día, evidentemente, muy volátil, pero que fue de menos a más. Es decir, dejándonos mínimos muy relevantes. Por ejemplo, pues en el caso del DAX, el lunes lo comentábamos, de hecho con alguno de vosotros ya lo comentamos, la exactitud con la que al final ha realizado el hombro cabeza a hombro en gráficos diarios, en este caso. Entonces, bueno, teniendo en cuenta pues el tipo de vela, que podría ser una vela de giro, teniendo en cuenta el cumplimiento hablo desde el punto de vista técnico, y el rebote, ¿no?, que estamos realizando hoy, realmente con bastante fuerza, por encima del 1%, nos podría estar, bueno, pues dejando pues una esperanza, por lo menos, que estos niveles sean los niveles definitivos de medio-largo plazo, ¿vale? De medio-largo plazo. Ahora vamos un poco argumentando por qué puede ser un planteamiento, un escenario, ¿no? Bueno, esto sería, digamos, el caso del DAX, que aquí lo veis pues exactamente los 10.865, aquí lo tengo un poco marcado, si lo veis un poquito aquí mejor. Este mínimo que marcamos, 10.550, 60, estamos hablando en este caso. Pero las figuras que realizamos en el resto de índices, en Europa, sobre todo, principalmente, estamos hablando de Europa, pues son muy parecidos, ¿no? Es decir, el movimiento que tuvo el DAX, aquí vamos a ver el Eurostock en gráfico diario también, ¿no? Es decir, cómo hace ayer un amago realmente de ruptura, donde deja aquí una mecha realmente, bueno, pues totalmente para engañar al mercado, pero al final acaba cerrando bastante por encima del mínimo marcado y a niveles del anterior soporte en los 3.450, que es el nivel clave. Y hoy se confirma, ¿no?, la vela de ayer, que podría, pues después de las últimas horas de la tarde, la confirmación del rebote, se confirma el rebote, ¿no? Entonces, bueno, es otra buena señal, por lo menos de medio a largo plazo, para ver si realmente estamos viendo o visualizando un posible suelo, ¿no? Esto en el caso del Eurostock, pero bueno, si vamos también, por ejemplo, cogemos el IBEX, más de lo mismo, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Dejéis, incluso el IBEX realizó una vela todavía mucho más clara. El IBEX realizó un martillo con una amplia sombra inferior y con un cierre por encima de la apertura, en este caso, que incluso
llegó a cerrar, aunque no llegó por encima del cierre anterior, que siempre es una muy buena señal, y hoy confirmación de rebote, ¿no? Bueno, en definitiva, volvió a hallar la volatilidad, perdimos niveles importantes a nivel intradiario, pero a cierre de mercado sí que es verdad que aguantamos y dejó, pues sobre todo, velas en gráficos diarios con pues, la esperanza abierta al rebote. La esperanza abierta al rebote, ¿para quién? Bueno, pues para quien ayer o durante estos días haya tenido posiciones largas, en este caso, de medio a largo plazo, es decir, que tuviera un escenario de, bueno, pues ahora mismo con la subida y la retrocesión a estos niveles, porque cabe recordar, para que os hagáis una idea, que el DAX llegó a subir más de un 22% en lo que va de año, ¿no? Ayer, con los mínimos que llegamos a ver, la subida iba en torno a menos de la mitad, en torno al 8%. Entonces, evidentemente, bueno, pues tener en cuenta para coger y acumular posiciones dentro de esta corrección que nos está ofreciendo el mercado, en un mercado pues de índices que lo seguimos viendo alcista, ¿no? Por muchas razones, pues puede ser lo que estamos comentando que el mercado está haciendo, bueno, pues este suelo, por lo menos por estas señales que estamos comentando. Aparte del movimiento, para que no os despistéis, ¿no? Ya veis que no he todavía comentado nada de las noticias, absolutamente nada. No ha pasado nada en el mercado, o sea, no ha pasado nada nuevo. Lo que ha pasado es que, y un poco el argumento de cierre de posiciones intradiarias y el aumento de la volatilidad ayer, principalmente fue por el rechazo, ¿no? Y de las propuestas griegas, otra vez seguimos con el mismo rollo. Grecia ha propuesto de nuevo otra contraoferta en la que en vez de 2 tramos de IVA pone 3 tramos de IVA, y en lo que sobre todo lo que no quiere negociar o lo que quiere imponer es que no se toque pues el tema de las pensiones, ¿no? Entonces, bueno, ha hecho, digamos, otro documento por parte del gobierno de Syriza y vamos a ver, bueno, cuál es la reacción, ¿no? Como siempre digo, intentaros abstraer, ¿no? No ha pasado nada nuevo en el mercado de forma estructural, que aparte de lo que ya llevamos comentando durante estos días, y por eso, pues, comentar o buscar argumentos a veces es absurdo, ¿no? Es decir, bueno, pues para rellenar periódicos y noticias, pues evidentemente sí, pero a veces pues el mercado no tiene ningún argumento, ¿no? El argumento ahora mismo en Europa es Grecia, en Estados Unidos sobre todo, principalmente, es los tipos de interés, que es el mayor foco de atención, y bueno, pues lo normal que quien juegue a un acuerdo por parte de Grecia, lo llevo comentando muchas semanas, es que el mercado rebote, ¿no? Y que sea un argumento para coger posiciones. Es decir, un operador que tenga en mente que en Grecia va a haber un acuerdo, pues, y tenga una operativa de swing trading, toda esta caída en el IBEX o toda esta caída en el DAX, es una oportunidad de compra, ¿no? Evidentemente, quien tenga en mente ese escenario. Si no, realmente, pues, como digo, no se va a comprar nunca. Es más fácil comprar en esta corrección que comprar cuando el mercado sube de forma vertical, como los primeros meses del año, que no tenemos chance, ¿no? No hay dientes de sierra en el que prácticamente el mercado nos pueda dar una oportunidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante que cumplamos nuestro planteamiento y nuestro escenario. Que técnicamente el mercado de índices sigue siendo en Europa de forma primaria, ¿no? En gráficos de un horizonte temporal alto, ¿no? Diarios, semanales, alcista, y que cualquier acuerdo con Grecia, quien piense que evidentemente va a ser satisfactorio, lo normal es que sea así, lo normal, pues son argumentos de compra, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. Y si no, pues ahí evidentemente veremos pues la pérdida de los mínimos de ayer y seguramente muchísima más incertidumbre, ¿no? Aunque ya os digo que lo normal, lo lógico, dentro de que a veces la lógica no se impone, es que al final pues se pacte y se llegue pues un acuerdo de mínimos, o, bueno, pues como lo quieran llamar, ¿no? Sí, ahora Juan, que me preguntáis por el Nikkei, voy un poco por mercados y ahora voy comentando. Si no, para un poco, bueno, para Juan y también para el resto, al final del seminario siempre dejo un turno de preguntas para que me montéis el índice que queráis, con el intervalo temporal que queréis, según vuestra estrategia, y lo comentamos, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Sobre todo para un poco no perder el hilo.
Pero bueno, sobre todo esto os lo comento porque, bueno, desde el último seminario que tuvimos el lunes no ha cambiado nada. Ayer caídas fuertes, sobre todo por este argumento, pero no por nada nuevo que haya ocurrido dentro del mercado. Y esta es un poquito la situación, ¿no? Yo sigo diciendo lo mismo. Repito, ¿no? Quien tenga un planteamiento de que va a haber un acuerdo en Grecia y que tenga un planteamiento de que durante los próximos 6 meses, el próximo año, la renta variable europea pues sigue siendo alcista, estos son momentos de compra, ¿no? Y esto es importante que lo tengáis claro, porque a veces estas circunstancias de miedo, hoy es Grecia, ¿no? O estos meses está siendo Grecia, hace un año era la retirada de la QE en Estados Unidos, ahora es la subida de tipos, dentro de 2 meses será Ucrania y dentro de 3 meses una guerra en el Golfo Pérsico, por otra vez en la introducción de Irán dentro de la guerra del crudo, ¿no? En este caso, es decir, siempre va a haber algún argumento. Entonces, mi recomendación es aislaros lo máximo posible de esto, ¿no? Es siempre lo que más os recomiendo, porque siempre va a haber algo que esté por ahí latente, ¿no? Es totalmente muy habitual. Entonces, lo mejor es aislaros, tener vuestro propio análisis, gestionar vuestros escenarios, evidentemente siempre haciendo un juego entre volatilidad o riesgo y rentabilidad, es decir, no vamos a ganar 2 por 40 que vamos a perder, pero estas cosas que siempre digo que son de perogrullo, a veces siempre es importante recordarlo porque es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, esta es la figura, en gráfico diario es que prácticamente lo dice todo, y la vela de hoy de rebote, ya os digo, por encima del 1% en el DAX es un claro ejemplo. Si nos vamos a un gráfico un poquito más intermedio, de 1 hora, bueno, veis cómo, aunque el mercado esté rebotando, sí que es cierto, sobre todo para aquellos operadores más intradiarios, si tiramos una directriz desde los 11.900, veis claramente, aquí un poco si lo marcamos, forma más o menos, veis claramente que podríamos ahora mismo pues llegar en torno a la zona de los 11.200, tengo aquí marcado la resistencia en blanco, coincidente justo con esta directriz bajista que tenemos desde finales de mayo. ¿Y qué podría hacer el precio? ¿Cuál podría ser un escenario práctico? Pues una llegada a estos niveles. Ahora si por ejemplo cogéis 5 minutos, veis que estamos consolidando. Una llegada a estos niveles y en los 11.200 puede de nuevo que el rebote de corto plazo se haya, bueno, pues cumplido, que choque con la resistencia de los 11.200 y con la directriz bajista, y que de nuevo aquí se puede implementar cortos, ¿vale? Se puede implementar cortos. Si aquí se ve debilidad, sería un posible escenario que podría hacer el precio, ¿no? Es decir, 11.200 y que aquí otra vez pues tenga un pequeño retroceso, pues en torno a lo mejor a unos 100 puntos, 120 puntos, ¿no? Es algo que podría, digamos, ocurrir desde el punto de vista técnico, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, estar atentos. Mientras tanto, yo creo que hasta los 11.200, pues prácticamente estos 30, 70 puntos más, antes o después, no sé si en el día de hoy, pero lo normal es que un poco el alcance, ¿no? Vamos a ver cómo abre ahora Wall Street, pero bueno, lo normal es que llegue a esta zona, ¿no? Y bueno, si en esta zona no vemos debilidad y al final el mercado pues acaba rompiendo, sí que sería una muy buena señal, ¿no? Sería otra vez una buena señal porque entrar de nuevo en la zona de los 11.200 sería, desde el punto de vista técnico, eliminar el miedo de medio a largo plazo en el que otra vez pues esto haya sido un simple rebote y nos podamos pegar de nuevo una castaña importante, ¿no? Entonces, como trading de corto plazo puede llegar a los 200, o sea, que haber una pequeña corrección, podría ser una estrategia y, bueno, a nivel analítico sería importante consolidar también por encima de los 11.200, ¿no? Pero bueno, por un poquito diseñar qué podría ocurrir al final como un escenario, una opinión personal, pues yo creo que 11.200 podríamos tener recorrido y aquí ya veremos, porque podría haber por lo menos un pequeñito retroceso, como he dicho, de unos 100, 120 puntos, ¿no? Sería además un planteamiento. Aquí lo veis, ¿no? De hecho, en esta zona de consolidación, en 5 minutos, si nos ponemos más en el corto plazo, aunque estamos consolidando aquí entre los 11.070 y los 11.150, es una consolidación totalmente mirando hacia arriba, ¿no? Aquí lo veis, es una cuña
Es una cuña totalmente ascendente, de máximos y mínimos crecientes, en el que, bueno, pues como he comentado, ¿no? Es verdad que el precio podría hacer de nuevo un impulso, pues en torno a estos niveles, ¿no? En torno a estos niveles. Yo creo que los 200 sería un poquito la clave, ¿no? Digamos, este recorrido que si marcamos aquí la proyección de la cuña, bueno, pues veis básicamente que en esta ruptura pues serían los 200, incluso un poquito por encima, ¿no? Sería yo creo que un poco el movimiento dentro de esta estructura de rebote que podríamos ver al DAX en las próximas horas. ¿Vale? Aquí un poquito lo podéis ver. Y luego, bueno, pues en esta estructura de rebote, para quien lo pregunte, ¿no? Bueno, aquí si tiramos un poquito una directriz, aquí en esta estructura de rebote que estamos viendo, bueno, pues al DAX, pues la peor señal yo creo que ahora mismo sería perder los 11.000, ¿vale? Un momentito, perdonadme, voy aquí a colocar un poco las... Yo creo que perder esta zona, los 11.000 puntos, aquí os lo voy a marcar, esta estructura de rebote desde la zona de mínimos se pondría la cosa bastante fea y es donde toda esta estructura de rebote pues realmente se anularía y tendríamos que otra vez volver a seguramente a ver mínimos, ¿no? Bueno, esto es un escenario más lejano porque serían los 11.000 puntos, pero sería lo que peor pinta tendría, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que, aunque estamos consolidando en las últimas horas, yo creo que un poco el movimiento más lógico podría ser esto, ¿no? Como un escenario de trading, a lo mejor de que haya una vuelta en cortos en los 200, bueno, pues podría ser un planteamiento que ahora se podría hacer, ¿no? E incluso, para quien venga aquí ya comprado, quien haya comprado por aquí y todavía tenga músculo o tenga margen en la cuenta, si el DAX supera esta directriz, yo creo que por encima de estos niveles, por encima de los 200, si supera con fuerza, velas de este estilo, de ruptura, podríamos también implementar posiciones. Es decir, en este caso, la solidez alcista de rebote todavía, digamos, aumentaría, ¿no? Es decir, quien venga a comprar por aquí, rompiendo los 200, se podría volver a acumular posiciones, ¿no? Por lo menos sin ningún tipo de problema. Bueno, esto en cuanto al DAX, ¿no? De cuál puede ser un poquito el movimiento probable que pueda hacer o cuál es un poco el escenario, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en el corto plazo, en las últimas horas, pues en una estructura de rebote, sobre todo pues desde ayer desde que un poco rebotamos, desde ayer pues a mediodía, ¿no? A la 1, 2 de la tarde, donde el mercado pues hizo suelo y se dio la vuelta, ¿no? Yo creo que el primer lugar de vuelta son los 11.200 y este va a ser ahora mismo el punto clave. Sí, vamos a ver, Vicente, ahora el CAC y el resto de índices europeos. Vamos a ir ahora con el Eurostock para que veáis, bueno, en gráfico diario el Eurostock ya lo he comentado, ¿no? Incluso se ha acercado a la directriz, ¿no? Que venimos marcando desde finales de octubre y también el hombro cabeza a hombro en la figura de vuelta en gráfico diario pues también lo hemos cumplido y también se cumple el rebote, ¿no? Es decir, una muy buena señal y una muy buena figura pues a la hora de poder implementar largos y al poder pues en estas zonas haber cogido pues alguna que otra posición, ¿no? Si nos vamos a un gráfico un poquito más intermedio de una hora, pues un poquito lo mismo, ¿no? Lo que podríamos estar viendo, esperad un momento. Ahora mismo, en el cortísimo plazo, después de la estructura de rebote, aquí veis, esperad, voy a tirar aquí una directriz desde máximos. Muy parecido al DAX, ¿no? Es decir, en zona de rebote yo creo que sería la zona de los 3.500, 3.515, al final la correlación veis que es muy alta, que el precio pueda
ir a tocar la parte superior de la directriz y la resistencia de los 3.000, 3.500, repito, y que aquí pueda haber un giro de mercado, ¿no? Esto puede ser una idea de trading, por ejemplo, ¿no? Que pueda hacer el propio mercado. Bueno, ¿qué decir tiene que ahora todas las órdenes, sobre todo a la hora de implementar posiciones largas, vigilar este mínimo, ¿vale? Este mínimo que marcamos ayer el Eurostock, por debajo de los 3.400 sería nuestro nivel de stop para posiciones largas sin ningún tipo de dudas, ¿no? ¿Vale? Y en el caso del DAX, que no se me olvide, sería la zona de los 10.850 por debajo, ¿vale? Serían nuestras zonas donde tenemos que salir totalmente escopetados, ¿vale? Pero bueno, el Eurostock, yendo un poco al hilo del DAX, yo creo que sí, ¿no? A la zona de 3.500, que no le queda mucho, ¿no? Quedan 25 puntos, podríamos ver y otra vez llegaríamos a esta zona clave, ¿no? En el que, bueno, pues sí que es probable que pueda haber por lo menos un pequeño giro. Incluso que puede ser un giro sano, ¿no? Es decir, que el precio, se mueva a esta zona mirar, ¿no? Un poquito cómo diseñar la propia estrategia, que el precio se mueva a esta resistencia, a esta directriz. Aquí se podría implementar una estrategia de cortos, como una posibilidad de trading también. Veis que es muy parecido al DAX, ¿no? Esto un poco ya depende del índice que más os guste. Al final el Eurostock, para cuentas pequeñas, tiene más sentido porque el tamaño del contrato es más pequeño, ¿no? Son 10 euros el punto. Entonces, bueno, aquí podríamos ver un giro, a lo mejor otra vez a la directriz, ¿no? Lo que un poco sería sincronizarse con el mercado, ¿no? A la directriz, a los, pues eso, a los 3.450 aproximadamente, ¿no? Podría ser un movimiento del precio que coincidiría con la estructura de rebote, con la directriz alcista de la estructura de rebote, ¿no? Es decir, bueno, por poner un posible movimiento del precio, sería esta zona, ¿no? 3.500, 3.514, aquí si hay debilidad se podría implementar cortos, o incluso, si tenemos la perspectiva alcista, tenemos aquí 20-30 puntos que los podíamos desarrollar para la zona de los 3.500. Es verdad que aquí habría que ajustar seguramente el stop por debajo de esta zona de consolidación, ¿vale? Porque si no, el riesgo, rentabilidad, no sería muy interesante. Pero bueno, colocando el stop por debajo de esta zona de consolidación y atacando estos puntos, ahí se podría buscar una entrada, ¿no? Entonces, bueno, y si aquí nos da otra corrección, pues ¿por qué no? Aquí en el cortísimo plazo buscar otra entrada, ¿no? Bueno, posibles movimientos, ¿no? Para un poco echaros un poco una mano, una posibilidad de lo que puede hacer el movimiento. Estos son puras especulaciones. Al final, como siempre digo, nos guiamos por propios escenarios, ¿no? Sobre todo en el corto plazo. Estamos en gráficos de 15 minutos, 5 minutos, de 1 hora, pero sobre todo respetando las estructuras. La directriz horaria, aquí puede haber giro, y la estructura de rebote también horaria más pequeñita que se está formando, aquí se podría tomar un descanso y que pudiera pues haber alguna venta, ¿no? Bueno, posible movimiento del precio que podráis, digamos, un poquito diseñar o como idea de trading. En cuanto al CAC, que me lo ha preguntado Vicente, al final son parecidos, ¿eh? Es decir, la correlación es bastante alta. Un momentito, aquí lo tengo en mi perfil del IBEX. Aquí tengo el CAC francés. Aquí lo veis, ¿no? Al final lo mismo, en gráficos diarios figura de vuelta, estructura de rebote, nos hemos vuelto a meter por encima de la zona de los 4.850, importante es este nivel, y bueno, pues si nos metemos un gráfico en 1 hora veis un poco todo el parecido, ¿no? Directriz bajista, y yo creo que esta zona donde tenemos aquí estos mínimos, coincidentes seguramente con la directriz alcista, serían estos niveles de que el precio ahora está corrigiendo las últimas, en la última hora y media, bueno, pues está perdiendo un poquito de fuelle el CAC, que es lo que me decía Vicente, está perdiendo un poquito más de fuelle, aunque la correlación es bastante alta, pero bueno, la verdad que la pérdida por el momento no es muy preocupante, ¿no?
Si nos metemos un poco más en el corto plazo, la verdad que la pérdida por el momento no me preocupa en exceso, ¿no? Sería, digamos, una corrección pues totalmente sana, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podríamos ver ahora mismo? Pues yo creo que, evidentemente, si tenemos este escenario en el DAX o en el IBEX, pues en el Eurostock sería algo parecido. Ahora mismo estamos un poco perdiendo fuelle. Es decir, que podríamos ver un toque a esta zona, cuando pare a lo mejor en un poquito este pequeño proceso correctivo, que sería los 4.900, 4.900, ¿no? Principalmente, es decir, unos 30, 40 puntos más arriba, y aquí otra vez llegaríamos a la zona clave, ¿no? Aquí veis, es que es, vamos, de manual, o sea, estas son zonas de trading, las que se llaman puntos pivotes. Estas son las zonas que o se operan o no se va a operar nunca, ¿no? Luego nos podemos seguir por más filtros, por algún indicador que queramos acompañar para tomar una decisión, depende del trading de cada uno, pero estos son zonas de trading, ¿no? Y las zonas de trading es cuando hay que operar. ¿Por qué? Porque es donde nos van a dar, efectivamente, sobre todo, a nivel rentabilidad-riesgo, las operaciones que nos pueden interesar un poco más, ¿no? Es decir, al final, entrar a mitad de camino, pues se puede entrar y se puede acompañar el precio. Es totalmente loable, pero es verdad que nos quedamos un poquito más cortos, a lo mejor a nivel de beneficio, ¿no? Estas zonas, otra vez, seríamos zonas claves, ¿no? Y aquí, bueno, pues podría haber un retroceso, ¿no? ¿Por qué no? Podría haber un retroceso otra vez a la zona de los 4.850, como un, digamos, un propio pues escenario de trading. ¿Veis? Totalmente la correlación, ¿no? Y además es interesante que primero comparéis gráficos del mismo horizonte temporal, es decir, una hora del DAX, una hora del CAC, una hora del DAX con una hora del CAC, diario con diario. No os metáis en horizontes temporales diferentes, porque os va a ser pues de bastante ayuda. No tiene nada que ver coger un gráfico de 5 minutos para buscar el movimiento pues en la próxima media hora, por ahí, o una hora, que estar operando un gráfico de 4 horas. O sea, ya lo sabéis la mayoría, pero es que no tiene nada que ver, ¿no? Son operaciones totalmente diferentes. A lo mejor quien haya comprado ayer en mínimos, en gráfico diario, es porque quiere mantener la posición durante 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Es decir, y cree que es un buen nivel para que el mercado se dé una vuelta o porque el mercado está haciendo un suelo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, eso en cuanto al CAC. Vamos ahora con el IBEX. Un poco lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, otra vez, gran vela, un martillo ayer bastante bonito, zona de rebote, y bueno, pues si nos vamos un poco al gráfico horario, pues tenemos algo más de recorrido en el IBEX, ¿no? Yo creo que el IBEX, siempre vigilando los mínimos de ayer, esta es nuestra zona, vamos, totalmente clave, se puede pegar pues un repunte. Se ha dado la vuelta en 11, aquí lo veis, a ver si lo veis un poquito más en 15 minutos, en 11 se ha pegado una vuelta, en 10, 900, bueno, prácticamente en 11, o sea que era totalmente lógico, ha pegado una pequeña bajada, de hecho aquí veis tampoco sin ningún tipo de alarma, ¿no? Veis como el precio, bueno, pues lo podemos canalizar perfectamente en esta estructura de rebote. Y bueno, pues a lo mejor en esta zona, en este mínimo que hemos hecho otra vez, en la zona de los 10.950 aproximadamente, puede que otra vez vuelva a atacar la zona de los 11.000, ¿no? Que tiene un poquito de mayor pinta, y superar los 11.000 a lo mejor en torno a la zona de los 11.100 aproximadamente, ¿no? Vamos a ver un poco gráfico de media hora. Estaríamos hablando la zona de los 11.100, que sería este máximo previo, como primer objetivo de trading en el corto plazo, ¿no? E incluso, si os dais cuenta aquí, la siguiente zona, o donde estaría, digamos, el nivel de la directriz desde los 11.500, serían los 11.200. Esta sería todavía la zona más relevante, es decir, el IBEX tendría más recorrido. De hecho, quien tenga aquí un escenario alcista, hasta el objetivo de los 11.200, uy, perdonadme,
este más o menos sería nuestra zona de recorrido y esta sería nuestra zona de riesgo, ¿vale? En este caso, es decir, que tendríamos una estrategia rentabilidad-riesgo 1-1, que bueno, pues ahí ya podría ser por lo menos más interesante, ¿no? Estaríamos hablando de algo parecido, ¿no? Pero bueno, aquí por el momento estamos dando una vuelta y bueno, yo creo que tiene toda la pinta que va a volver a atacar los 11.000 puntos y se va a situar por encima. Tiene toda la pinta, ¿no? Esto al final es complicado de prever, pero bueno, la estructura de rebote, igual que el resto de índices, lo mantiene bastante bien y bueno, pues aquí tiene pues toda la pinta de que, bueno, pues puede hacer de nuevo un movimiento pues de unos 100, 150 puntos más el IBEX, ¿no? Mientras aguante estas estructuras de rebote hay que ser optimista. Me preguntan que si no llega a los 11.000, ¿volverá a bajar? Hombre, haría un doble techo. Es decir, si aquí, en gráficos de media hora, bueno, voy a poner 15 minutos, como me pregunta Ana por el chat, estamos ya prácticamente otra vez a 40 puntos, ¿no? Toca y se vuelve a caer, esto ya sería una señal un poquito peor, ¿no? Aquí haría un doble techo en los 11.000, en 15 minutos, doble techo en 15 minutos, techo, y pues a lo mejor nos marca, con la ruptura del mínimo anterior, nos marcaría, digamos, una caída hasta esta zona aproximadamente, ¿no? Si cogemos el movimiento del IBEX, sí, sería en torno, pues eso, a los 11.850, ¿no? En el caso de que los 11, otra vez aquí se puede dar la vuelta. Evidentemente, quien tenga pues una estructura... Hombre, a ver, yo aquí, por ejemplo, en los 11.000 no me tiraría un corto. Veo aquí una estructura de rebote clara, lo veo con fuerza, entonces yo aquí personalmente, el corto yo no me lo tiraba. Eso es una ya opinión personal. Yo incluso con la ruptura de los 11.000 abogaría más por coger posiciones por encima de este nivel, ¿no? Yo abogaría más por ese tipo de estrategia, ¿no? Más que en los 11.000 ponerme corto. ¿Por qué? Porque la estructura de rebote que tiene, pues tiene más pinta de querer seguir subiendo el mercado que de darse la vuelta, ¿no? Pero bueno, si aquí vemos debilidad, siempre que protejamos nuestro stop por encima de esta zona, se podría, ¿no? Se podría tirar un corto. Aunque yo condicionarme aquí una orden en los 11.000, ahora mismo como veo al mercado, no sería, digamos, mi primera opción, ¿no? Yo creo que ahora mismo en el corto plazo veo más un mercado rebotando que un mercado pues dándose la vuelta, dentro de que habrá pequeñas correcciones, ¿no? Eso es evidentemente, como siempre, el mercado se mueve en dientes de sierra. Bueno, y esto es Europa en general, ¿no? Al final el DAX, el Eurostock, el CAC, Francia, España, bueno, pues al final la correlación es muy alta, ¿no? Tampoco hay mucho más. Tampoco hay mucho más que... Claro, me preguntan por el chat de puesto, me dice Juan José, con toda la razón del mundo, que claro, el triángulo es ascendente, ¿no? ¿Vale? Para que, aparte de Juan José, aquí lo veis, ¿no? Aparte de Juan José, aquí hay una especie de, bueno, pues sí, un triángulo ascendente, una cuña ascendente, pues, o un canal alcista, lo podéis llamar de mil maneras, ¿no? Al final tampoco os encorsetéis por la semántica, ¿no? de los nombres del chartismo, porque a mí me parece una tontería, pero evidentemente este movimiento tiene más pinta, pues, en forma alcista que en debilidad bajista, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Por eso yo aquí una orden condicionada de venta de los 11.000 y yo no abogaría por ello, ¿no? Personalmente. Pero bueno, depende de la estrategia de cada uno. Me pregunta Cristina que cómo veo debilidad del mercado. ¿A qué te refieres, Cristina? No entiendo la pregunta. ¿Debilidad del mercado en qué sentido? ¿Cómo lo veo yo en el gráfico? ¿Cómo un poco...?
Bueno, pónmelo ahora cuando lo vea, ahora ya te respondo porque la pregunta no la entiendo. Me imagino que es que cuando yo veo un poco la... Ah, vale, entiendo, creo que entiendo que cómo veo yo que en esta zona pues pueda haber debilidad. Pues vamos a ver, por ejemplo, cuál es un ejemplo de ver debilidad, de cuando podemos... Vale, sí, pues eso nos lo dice las velas. Yo por lo menos me guío un poquito por las velas en este sentido. Por ejemplo, aquí veis, aquí hemos visto una vuelta, ¿no? Una vuelta del IBEX que se ha tirado aproximadamente, bueno, pues 60, más de 50 puntos para abajo, ¿no? Pues bueno, pues el movimiento tras romper los 11.900 se ha clavado prácticamente otra vez hasta los 11.000. Fijaros qué importantes en el trading los números redondos. Soy muy pesado con esto, pero es muy importante los números redondos. Los 11.000, 11.050, 12.000, 12.050 son niveles que los operadores importantes de mercado se fijan muchísimo, ¿no? Y donde muchas veces están los giros, ¿vale? Eso tenerlo también muy en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo veo la debilidad? Bueno, pues aquí ya veis que está marcando el objetivo. En 15 minutos ya nos deja una sombrita en el que no acaba de perforarlo. La siguiente vela cierra por debajo de la vela anterior y también nos vuelve a dejar una sombrita. Entonces ya, después del movimiento previo de 5 o 6 velas en 15 minutos que vienen mejorando el máximo anterior, haciendo máximo tras máximo, vemos una serie de 3 o 4 velas en el que nos muestra debilidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que aquí se puede caer como ha ocurrido? Pues no quiere decir que se pueda caer, ¿no? Pero evidentemente que pueda haber ya una pequeña corrección, evidentemente esto es una señal. Y esta información nos lo da las velas, en este caso. Nos lo da las velas. También nos lo puede dar algún indicador, ¿no? Pero aquí sí que en este caso nos lo daría las velas. Entonces es cuando veis, bueno, pues que el precio no acaba de superarlo y que empieza, digamos, una zona de congestión, una zona de consolidación, ¿no? Al final es un poco, pues, de forma un poco psicológica, analizar el propio movimiento de los operadores, que a las velas son los operadores que están haciendo, ¿no? Y las velas con las mechas superiores aquí nos lo están diciendo, ¿no? Evidentemente, si yo veo una vela así, como esta, pues yo aquí no me pongo corto. Yo aquí no me pongo corto. ¿Que se puede dar la vuelta? Se puede dar la vuelta. Pero evidentemente es mucho menos probable. Me pondría corto donde veo que las velas están reduciendo la volatilidad, veis que el rango de precios es menor y veo ahí debilidad, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Esto al final es ver gráficos y gráficos y ir al mercado y seguir al mercado. Esto es experiencia, nada más, ¿no? Es decir, no te creas que hay tampoco otro gran secreto, ¿no? Pero, por ejemplo, esto es un ejemplo de debilidad, ¿no? Vale, me preguntáis bueno, voy a acabar un poco Europa, que si no, me queda poco tiempo y no he repasado apoyar un poco los índices americanos, aunque bueno, me interesan menos hoy los índices americanos. Me pregunta Vicente, bueno, la caída del FTSE británico y Ah, vale, entiendo que la pregunta que si estas caídas un poco van implicadas por el cierre del gran banco HSBC, de las oficinas tanto en Turquía como creo que en Rusia también. No. Bueno, a ver, puede que haya alguna relación, pero yo creo que no. Yo lo que creo que pasa en el FTSE británico, pues algo muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos. Yo creo que es el índice que más relación tiene, ¿no? ¿Por qué motivos? Pues un poco os comento, ¿no? Al final, la política monetaria, la situación de Estados Unidos y Gran Bretaña, en cierto modo, es parecido. Gran Bretaña todavía no ha retirado los estímulos monetarios y se está hablando, pues, de empezar a subir tipos de interés y de empezar a retirar los estímulos. Es decir, están en el mismo discurso que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque empezaron los deberes a hacerlos antes, cosa que el resto de Europa no. Pues hemos empezado con 4 años o 5 años de retraso, ¿no? Entonces yo creo que es lo más parecido donde puedes correlacionarlo. Y yo el movimiento ahora mismo del FTSE, por propia valoración, lo veo desde el punto de vista técnico mucho más parecido a Estados Unidos. Es decir, en este rango diario, aquí lo veis, de lateralidad, en el que, bueno, pues en esta zona de los 6.670 puede ser un punto de trading en el que se puedan buscar rebotes, como está ocurriendo
en zona de mínimos, zona de soportes como este de aquí, como este mínimo, y que nos movamos, bueno, pues en esta lateralidad un poco aburrida. Lo que sí que es cierto que si miramos un poco más de medio a largo plazo, por propias valoraciones de compañías, históricamente está algo más caro el FTSE que el mercado norteamericano, ¿vale? En este caso también un poco tenerlo presente. Pero a mí ahora es un mercado el FTSE que la verdad que me dice poco, ¿no? No acabo de un poco de entender mucho el movimiento. Hay muchos riesgos latentes. Carney, el presidente del Banco Central de Inglaterra, no acaba de dejar muy claro las próximas decisiones de tipos, las próximas decisiones de política monetaria. Están con el tema de la posible salida de la Unión Económica Europea por parte de Cameron. Entonces, veo que, bueno, pues puede haber más oportunidades en otros mercados que en el propio FTSE, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, bueno, sí que es cierto que con caídas como las que hemos visto durante estos días, llegando a zonas de soporte de medio y largo plazo, pues, bueno, pues, ¿por qué no, no? Podríamos coger a lo mejor posiciones de trading, ¿no? Buscando rebotes en soportes. Bueno, pues eso me puede interesar, ¿no? Pero no es un índice ahora mismo que no lo veo con un mercado que no lo veo con tanta claridad a lo mejor como otro, ¿no? Dentro de que nunca tenemos claridad 100%, ¿no? Pero no lo veo de la misma forma. Bueno, pues esto un poco en cuanto a Europa. Voy a ir un poco acelerando la marcha porque me quedo sin tiempo. Bueno, vamos con el S&P en diario, lo mismo, ¿no? Al final, bueno, pues el S&P tampoco hay mucho que comentar. Si dentro del mercado norteamericano seguimos con el tema de cuándo, ¿no? Y sobre todo la cantidad de subida de tipo de interés, que es el riesgo que hay latente. Pero lo que más me interesa desde el punto de vista técnico es la vela que dejó ayer y el fuerte rebote de hoy, que otra vez parece ser que el Standard & Poor's quiere ir a la zona de los 2100, ¿no? Una vela bastante importante, hemos abierto con fuerza, aquí lo veis. Mirad la apertura, ¿no? Hemos abierto con fuerza, que es lo que yo creo que es lo que está tirando Europa. A ver el DAX. Lo debe estar, míralo, lo está tirando, ¿no? Va a hacer el objetivo. Y vamos a los 200, ¿no? Ya le quedan 40 puntos nada más para los 200. La apertura norteamericana está arrastrando Europa. Oh, ¿y de qué manera? Entonces, bueno, ayer buenas oportunidades, aunque yo me hubiera centrado más en Europa, buena figura de cambio de vuelta en gráfico diario. Y si nos vamos un poquito más en el corto plazo, bueno, pues lo que vemos, o lo que yo por lo menos, lo que puedo entrever, con la ruptura de este movimiento, yo creo que aquí el S&P todavía se puede hacer algún que otro punto más. Estamos en 93, yo creo que a la zona de los 100 va a llegar, en torno a estos niveles. El S&P últimamente, yo os digo, ya lo sabéis que no me convence mucho. Yo creo que podríamos tener una extensión, a lo mejor en torno a la zona de los 2100, sí, ya te digo, unos 5 o 7 puntos más arriba, y ahí ya veríamos un poco el movimiento, ¿no? Si puede haber un momento de giro, ¿no? Pero la verdad que, bueno, pues se ha movido el precio con bastante violencia. Aquí seguramente haya órdenes de compra por encima de la zona de los 290, que era una resistencia importante. Y bueno, pues lo normal yo creo que se vaya a los 200, 2110, ¿no? Donde ya aquí vemos ya más zonas de soporte, bueno, la zona de 2100 y la zona de los 2110, ¿no? Yo creo que ahí podríamos ver un poquito el movimiento del SP, ¿no? Aunque ya os digo, ¿no? Para hacer trading no me convence tanto como el DAX o como los índices europeos, ¿no? Lo veo más errático, ¿no? Y no me está gustando tanto. Y poco más, ¿no? Si es que al final, aquí lo veis, ¿no? Aquí veis el Dow Jones, es este recorrido, yo creo que los 18.000 puntos, en torno a los 17.950, que es esta zona de resistencia en el caso del Dow Jones, donde yo creo que, mira, el Dow Jones sí que técnicamente me gusta bastante más. El Dow Jones prácticamente milimétricamente en gráfico de una hora veis cómo ha rebotado en zona de soporte en los 17.700, aquí un poco tenía el movimiento el otro día que podría ocurrir, y aquí está rebotando. ¿Dónde puede ser el rebote? Pues yo creo que el rebote puede ir en torno a la zona de los 17.950 aproximadamente,
que es ya donde encontraríamos ya pues alguna zona en la que podría haber alguna figura de vuelta, ¿no? Pero, sobre todo, para no técnicamente y darle más vueltas, porque al final los índices, como siempre sabéis, tienen una correlación muy alta, que estamos rebotando, que las estructuras de rebote siguen vigentes, que el mercado norteamericano sigue tirando con fuerza y sobre todo tener en cuenta esos niveles en los que podría llegar el precio y a lo mejor podría haber algún giro o por lo menos un descanso, ¿no? En el que podamos ver y sobre todo, como siempre digo, niveles de trading, ¿no? Pero el mercado sigue rebotando y bueno, pues parece ser que todavía con más fuerza tras la apertura de Wall Street, ¿no? Del contado. Y poco más, ¿no? Me habéis preguntado por el Nikkei. El Nikkei ha habido noticia y ha habido noticia no muy positiva. No muy positiva. Ayer hubo caídas, en este caso, sobre todo porque Kuroda, el presidente del Banco Central Europeo, bueno, pues del Banco Central de Japón, ha comentado esta mañana, bueno, pues que no espera muchísima mayor debilidad del yen, ¿no? Bueno, eso no es una buena noticia. Al final, todo país exportador como Japón, tener una divisa pues depreciada en este entorno global, pues le beneficia mucho y es algo que evidentemente no es lo que actualmente más le puede beneficiar. Eso es un poco, yo creo, también lo que le está influyendo negativamente y por eso el rebote hoy del Nikkei ha sido bastante más flojito, ¿no? Y hemos empezado un poquito a caer. Teniendo en cuenta que el Nikkei sigue pues en una estructura claramente alcista. ¿Dentro de qué nivel podríamos ver una vuelta? Bueno, pues yo creo que a lo mejor podemos ver ventas, por lo menos en el corto plazo, pues en torno, pues eso, yo creo que a los 20.000, 19.500, puede que el Nikkei tenga aquí una caída, ¿eh? Yo creo que lo podemos ver un poquito más en los próximos días. Tiene peor pinta, ¿no? Que pueda haber una corrección un poco mayor. Y aquí de nuevo, en estas zonas de soporte, pues volver a coger posiciones alcistas para aquellos que tengáis esa perspectiva, ¿no? Pero creo que le podemos ver en los próximos días una caída un poquito mayor. El IBEX ya ha llegado. Vamos a ver el IBEX, que me habéis preguntado, que ahora está el mercado en directo moviéndose bastante. Mirad cómo ha roto el IBEX. ¿Has visto? Aquí ponerse corto es una locura. ¿Que el mercado se pueda dar la vuelta? Se puede dar la vuelta. Pero yo aquí realmente no me pongo corto ni loco, aunque me quite la razón. ¿Por qué? Porque el mercado va con mucha fuerza. ¿Veis el tamaño de la vela? ¿Veis cómo está rompiendo, ¿no? Ahora tiene toda la pinta, pues eso, que se va a hacer 50, 100 puntos más y sobre todo arrastrado por Wall Street, ¿no? Hasta estos niveles, ¿no? Ya, por eso un poco comentábamos, también Juan me lo decía, que estas, bueno, pues al final es un poco ver gráficos, ¿no? Y un poco pues analizar el trading, ya sabéis que es mucho psicología, ¿no? Y al final ver los gráficos es interpretar qué está pensando el mercado, ¿no? Y eso es lo que te dicen las velas, ¿no? Ni más ni menos. Y veis, bueno, no es que esté yendo a los 11.000, sino que los está rompiendo, ¿no? Aquí estamos viendo una ruptura, ¿no? Y me imagino que si nos vamos al resto, pues más de lo mismo, ¿no? Espérate, voy a repasar Europa. Mirar, ¿no? Aquí el CAC igual, también muy cerca de los 900. El DAX como una auténtica moto también. Ya mirar el DAX otra vez como una auténtica moto también para, yo creo que a los 11.200 ya está prácticamente llegando, le quedan 40 puntos y yo creo que los va a hacer. Y el Eurostock, me imagino que más del BOF. También, mirad qué ruptura, ¿no? También aquí otra ruptura de manual, ¿no? Impulso, corrección y otra vez, vamos, a los 3.500 prácticamente ya los ha hecho, ¿no? Y este recorrido todavía puede quedar. Bueno, pues nada más, es que no me da tiempo además un poquito a repasar, ya os digo, estamos rebotando. Yo creo que por las velas diarias que vimos ayer, el mercado puede por fin haber hecho un suelo, va a estar muy pendiente de lo que haya pasado con Grecia. Quien crea que el mercado sigue siendo alcista, que va a haber un acuerdo con Grecia, son niveles, creo que bastante atractivos de medio a largo plazo para comprar, sobre todo en Europa. Estaría con más precaución ahora mismo pues en los próximos días en Japón, por decirlo de alguna forma, y en China, que puede haber alguna corrección en los países emergentes. Y el que me tiene un poquito más despistado en el corto plazo es Estados Unidos, ¿no? Que no acaba de coger rumbo, ¿no? Por encima de 2100, por debajo. Entonces me centraría yo creo que más en Europa.
pero por el momento rebotando, buena señal y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? En este caso. Dejo un par de minutitos, un minutito para que me preguntéis cualquier cosa, lo que necesitéis, y ya doy por finalizado los seminarios de esta semana, ¿vale? ¿Vale? Entonces eso es importante. Los seminarios los grabamos todos para clientes. Aquellos que seáis clientes, bueno, pues luego los podéis ver o nos lo podéis pedir para enviároslo. Quien no lo ha podido ver o que lo quiera haber repetido. Pero bueno. Me preguntan por aquí por el chat que si los rebotes los miro para entrar largo en cualquiera. No te entiendo, Ana. ¿A qué te refieres? Que si los rebotes... Al llegar al rebote entraríamos largos. ¿A qué rebote te refieres? No te entiendo. ¿Y en qué activo? Cualquiera en el DAX alemán. Vale, bueno, voy a ver si entiendo a lo que te intentas referir. Cualquier rebote, o sea, es decir, cualquier retrocesión. Hombre, a ver, vamos a ver. Cogiendo un gráfico de 15 minutos, por ejemplo, si el precio vuelve, por ejemplo, ir a estos niveles, a los 11.000, y vemos aquí, bueno, es que puede hacer una zona de soporte, teniendo en cuenta que aquí hay máximos relevantes, pues ¿por qué no? Aquí, por ejemplo, se podría coger posiciones al alza, ¿no? Es decir, al final nos intentamos sincronizar con el mercado. ¿Qué zona sería esta? Los 11.000 puntos. Esto, por ejemplo, sería en gráficos de 11 minutos. Antes, bueno, pues también se podría coger, pero bueno, eso, por ejemplo, sería una zona de que, por ejemplo, el mercado dé una vuelta y aquí podríamos coger largos. En la ruptura de los 11.200 también se podría tener órdenes pendientes en largo, ¿no? Si vemos una ruptura, digamos, de estos niveles. Es decir, bueno, pues al final un poco tenéis que seguir las estructuras y, bueno, pues como un poco he comentado, ¿no? También depende un poco de vuestra visión, ¿no? No sé si esto es un poco a lo que te referías. Vale, perfecto. Vale, pues nada más, me meten prisa, perdonadme, tengo que ir acabando, no me da tiempo a más, creo que ahora mismo viene mi compañero Pablo Gil a realizar su seminario. Entonces, nada, por mi parte es todo. Daros las gracias a todos por la asistencia, por vuestros comentarios, ya os digo, estar pendiente a estas zonas, estos movimientos del precio, sobre todo en esta estructura de rebote. Y por mi parte es todo. Que tengáis un muy buen final de semana. El lunes a las 3 de la tarde nos volvemos a ver. Cualquier cosa a borja.rubia@xtb, lo que necesitéis. El mercado sigue rompiendo, aquí lo veis. Y nada, que tengáis un muy buen trading. Un saludo y un abrazo para todos. Muy buenas tardes.